Muy buenas noches a todos los amigos de su programa Directo al Punto. Les saluda Ada Itza Cortés y estamos en el último programa de Directo al Punto en este año 2020 que ha traído cosas positivas, algunas no tan alegres ni tan positivas, ¿verdad? Para unos este ha sido el peor año, para otros sencillamente es uno de aprendizaje y de reflexión para seguir mejorando como isla, como ciudadanos. Así que hoy estamos nuevamente, ¿verdad? Pero en el último día de su segmento, ya para el 2021 seguimos. Está aquí el doctor Hernán Padilla con nosotros y le damos la bienvenida, que está desde la Florida con nosotros como siempre. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Me alegra muchísimo compartir contigo. Primero que nada, yo quiero darle las gracias a Guapa y a Ada que nos invitaron a participar en esta sección de Conversando con Hernán Padilla. Pero más que eso, yo quiero darle las gracias a la audiencia que nos ha seguido a pesar de los distintos cambios que hicimos. Era necesidad de hacer el programa, pero a la misma vez que doy las gracias, me parece importante honrar a una serie de personas antes de nosotros conversar sobre temas críticos. Yo personalmente quiero honrar a las casi 1.500 personas que murieron debido a la infección del COVID-19. A ellos, a su familia, a sus amigos y vecinos, lamentamos mucho su pérdida. A la misma vez, me parece propio honrar también a todos esos miles de personas dedicadas a la vida y la salud de nuestro pueblo. Eran médicos, enfermeras, técnicos, cada uno de ellos en una función vital. Y lo hago por lo siguiente, me parece que quizás no estemos conscientes. No es que se hayan infectado más de 126,000 personas. Es que dentro de ese grupo de 126,000 personas infectadas, hubo muchos que, además de los síntomas que tenían, que quizás algunos eran leves, pero había muchos otros que sentían síntomas raros, diferentes, y los obligó a ir a un hospital. Yo los voy a llevar por el proceso, porque no es fácil pensarlo sin mirar el proceso. Fíjese, una gran cantidad de las personas no tenía síntomas, ¿verdad? Dijimos que como el 40%. Eso salieron bien, pero iban y caminaban y podían esparcir el virus e infectar a otros. Pero los otros 60% tenían síntomas. De esos, algunos comenzaban a sentir algo muy difícil. Ya se sentía la dificultad para respirar. ¿Y qué hicieron? Iban al hospital. ¿Dónde? La primera línea. Así es. Segundo, al contactar esa primera línea, viene la segunda fase. Algunos en el hospital estuvieron poco tiempo. Los cuidaron, le dieron medicinas, evitaron complicaciones y se iban a su casa. Pero hubo otros que pasaban por la próxima fase, que era sentirse muy enfermo, vamos a decir grave. Y de ahí pasan a la tercera etapa. Era necesario sacarlo de la sala de emergencia o del cuarto donde estaban especial y ponerlos en una unidad de cuidado intensivo, famoso ICU. Y ahí le hacían todo lo posible. Lo triste es que muchos de ellos tenían que pasar a la cuarta etapa. Y la cuarta etapa
era trágica, porque la cantidad de cambios fisiológicos que ocurren en el ser humano por este virus es enorme. No solamente es un sentido de que no puedo respirar, es otros con pulmonía, otros que tenían coágulos en todos los sistemas y órganos del cuerpo. Y de ahí a la cuarta pasan a la quinta. Hubo muchos que hubo que ponerlos en ventiladores especiales. O sea, no estamos hablando de que esto era un proceso sencillo y o se iba o se moría. No, no. Estas personas que trabajan en hospitales tenían que tomar muchas decisiones los médicos. De hecho, hay médicos que murieron. Hay muchas enfermeras que murieron, dieron la vida por salvarle la vida a los que pudieron salvar. En esa quinta etapa venía el ventilador, porque como no podía respirar, tenían que ponerle un ventilador artificial para darle oxígeno e empujarlo. La sexta etapa ya era un poco más compleja. De ahí pasamos a la gravedad casi terminal y a la muerte. De manera que de lo que nosotros vamos a hablar hoy, apenas un poquito es del COVID. Yo quiero a la misma vez honrar al pueblo de Puerto Rico que ha logrado mantenerse en sus casas, que ha mantenido el uso de las mascarillas, que cumplía con el reto de evitar el contagio a ese pueblo en todos los niveles, los más activos, los empleados, los familiares, los amigos, muchos que se quedaron en las casas. ¿Por qué? Pues porque si salían y iban a una tienda donde quizás habían personas sin síntomas, pero con el virus se podría pegar. Entonces, nosotros tenemos que considerar que el pueblo de Puerto Rico en su gran mayoría cumplió. Yo Y ahí quiero... me parece que hoy pues vamos a brincar de eso a Quiero conversación con ustedes de muchos temas. Exacto, antes de pasar a otro tema, yo creo que es importante eso que usted trajo, porque a mí me indigna, si puedo usar esa palabra, podrían haber muchas más, cuando se les dice que por culpa de todos los ciudadanos que están haciendo actividades en sus casas, nosotros somos los que estamos regando el virus y formando este revolú que estamos viviendo en Puerto Rico. Y yo creo que no se debe generalizar, porque hay muchas formas de que las personas se han contagiado. Y acabas de mencionar una, médicos y enfermeras que se enfermaron trabajando, pero podemos hablar de bomberos, policías, maestras, etcétera, diferentes personas que cumpliendo su deber, trabajando en los centros de envejecientes, etcétera, se han enfermado. Y hay otros que estando bajo la custodia del Estado, como un señor de 80 años que está cumpliendo su sentencia en la 501 en Bayamón, en este momento está grave por el COVID. ¿Y quién le llevó el COVID a la cárcel? ¿Alguien se lo llevó? Obviamente, un empleado, porque los confinados están allí cumpliendo su sentencia. Así que hay mucha gente que se contagió que no necesariamente fue porque un primo o un vecino que vino de Estados Unidos en avión le contagió o porque estaban en una fiesta hasta las 3 de la mañana y lo contagiaron. Y no se debe mofarse, ni burlarse, ni expresarse de que todos, en palabras mayúsculas, todo el que se contagió de COVID, pues es una persona que tráfala, cualquier palabra que usted quiera poner, porque mire, yo he leído y he escuchado de todo y me parece, a mí por lo menos me ofende. Yo creo que cada caso es individual, hay que tratar las cosas como son. Muchos empleados también que trabajan en supermercados, que trabajaban en los bancos, que se enfermaron y estaban cumpliendo con su deber trabajando. El proceso de análisis de la economía parece que es una de nuestras conversaciones esta noche. Fíjense que para que en Puerto Rico hubiera servicios, alguien tenía que hacerlo. Por eso había restaurantes que le obligaban a mantener un número limitado de clientes, pero a la misma vez que servían comida, el to go, ese que va y lo busca y lo lleva. Y esas personas también cumplieron con un reto y una función en la sociedad.
Pero la discusión del tema de la economía fue muy profundo en esta etapa. Fíjese que hubo grupos que decían, no, olvídense de todas las normas porque se va a destruir la economía y entonces sí que se pone mal la cosa. Sí, la economía es importante, pero la vida es un poquito más importante que la economía. Sin embargo, la combinación de las dos logró que Puerto Rico ya estamos a partir del 2020 y vamos a comenzar el 2021 y se han tomado unas decisiones un poquito riesgosas. Yo quisiera comentarlas como parte de esta conversación. Yo acabo de ver que la gobernadora acaba de cambiar las reglas a última hora, el último día, en el último momento, y yo no estoy muy convencido de que es un análisis apropiado para llegar a esa conclusión. Yo quiero señalar y repetirlo. Como dijo Fauci, como dijo Biden. Miren, mis queridos amigos, hermanos puertorriqueños, las cosas se van a poner peor antes de que se pongan mejor. Tenemos que entender eso. El hecho de que se ha disminuido el número de pacientes en los hospitales, eso es verdad, eso es bueno. Pero, ¿sabe por qué se ha disminuido? Porque aumentó el número de los muertos, ¿verdad? De hecho, hoy informaron que se murieron 24 adicionales. Obviamente va a bajar el número de hospitales, ¿verdad? Entonces uno tiene que entender qué datos estadísticos usa para tomar decisiones. En particular, yo creo que el Departamento de Salud hizo buen trabajo a última hora, me parece. Debo felicitar las decisiones difíciles que pudieron tomar tanto la gobernadora como el secretario de Salud, como el grupo de trabajo. Esto era nuevo. De hecho, le llamaban el novel virus. Nuevísimo. Muy poca gente sabía de todas las cosas. Y tuvieron que tomar decisiones rápidas, otras quizás basadas en datos científicos y otras en experiencia a nivel de los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del Departamento de Salud, debemos también darle las gracias al equipo de gente a través de todo el Departamento de Salud, que es mucho más que un secretario. A veces hacemos el error de quizás criticar intensamente. Yo en esta ocasión quiero agradecer el hecho de que el secretario de Salud es psiquiatra, no implica que no sabía y pudo hacer decisiones muy especiales. Y yo reconozco que el secretario hizo buen trabajo. Ahora, en este mundo que tenemos tan complejo, no todas las decisiones son perfectas. Se critica que el secretario hizo unos comentarios debido a que el gobernador va a celebrar su toma de posesión con un número de 400 personas y que el secretario hizo unas expresiones que parecen o pueden ser interpretadas un poquito elitistas. Después las adornó y las explicó un poco. Yo creo que en Puerto Rico no puede haber diferencia de clases, ni profesiones, ni educación, ni presencia de nadie con nadie cuando se decide una actividad que pueda afectar a una serie de personas. En términos generales, el gobernador electo, que jura, tomó una decisión muy buena. Primero, le están exigiendo que cada uno
se haga una prueba de COVID, ¿verdad que sí? Esa prueba de por sí, por lo menos, sugiere que esas 400 personas, por lo menos, hacen evidencia de un certificado que no está infectado y que no va a infectar a los otros. Segundo, han establecido unas tarimas diferentes porque 400 personas tienen que dispersarlas. Para mantener el distanciamiento es crucial dispersarlas. ¿Por qué? Pues porque algunas de esas personas a quienes le hacen el COVID no necesariamente es un resultado perfecto 100%. Ustedes habrán escuchado que las pruebas tienen un margen de error, algunas, ¿verdad que sí? Y ese margen de error hace que las pruebas no sean perfectas. Pero, lamentablemente, unas expresiones del secretario, pues, han sido interpretadas, por suerte, el secretario las aclaró. Me parece que Puerto Rico hoy en día debe darle la oportunidad a que se aclare ese tipo de situación. Al gobernador yo le deseo lo mejor. Cuando juramente, va a tener en sus manos algo que ningún gobernador anterior, con excepción de Wanda, ha tenido: una población en el medio de una pandemia. Y entre las primerísimas cosas que ese gobierno nuevo va a tener que hacer es buscar dónde se puede mejorar la cobertura para que las vacunas que llegan a Puerto Rico se distribuyan de una manera lógica y razonable. Es triste, es muy desalentador ver cómo personas de 60, 70, 80 años haciendo fila a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana para que le den un turno para que le pongan una vacuna. Insostenible. Y peor aún, doctor, que ahora mismo han llegado más de 80,000 y pico de vacunas y solamente se habían vacunado a 35,000 personas. O sea, ¿qué tan difícil puede hacer una lógica y una distribución? Y supuestamente tenían las neveras y tenían todo para que se pusieran las vacunas lo antes posible, y todavía no hemos terminado con la fase 1. Y estaban diciendo que ahora viene entonces con esa fase 1 todo el mundo, ¿verdad? Vacunado, pues entonces entraba la fase 2, la fase 3, y en la fase 2 entran las farmacias de la comunidad y entran las farmacias grandes. O sea, no entiendo todavía por qué la cantidad de vacunas y no pueden organizarse para ponerlas todas y ya, y que sigan esperando más. Esa situación me enferma, me enerva, no lo puedo entender. Ese ha sido un error burocrático. El tema de quién va primero. Mire, el CDC ha establecido unas reglas. Primero es la línea que defiende a los ciudadanos que se infectan o que los ven y podrían infectarse ellos mismos. Desde los dentistas hasta los generalistas, desde las oficinas privadas hasta los que están en la sala de emergencia, toda esa se expone su vida. Por lo tanto, Puerto Rico tiene que entender que el proceso de distribución de vacunas lleva una consideración y una planificación especial. Yo me pregunto, desde mi punto de vista, las personas, bueno, el CDC ha establecido una lista de categorías, como dijo Adayitza, de quiénes son los esenciales. Y en segundo lugar de esa lista incluyó a las personas sobre 75 años. ¿Y por qué? Porque estas son personas de un riesgo alto, altísimo, para que se le da la infección. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el programa que yo lo llevé por todas las etapas? Estas personas están a un riesgo altísimo. Y estamos cerrando en el último minuto, y tengo que decir con tristeza que todavía no se ha comenzado a vacunar en los centros
de envejecientes en los centros de cuidado de larga duración que se comprometieron a que era fase 1 y los centros. Y por eso digo, ¿dónde están las vacunas para arrancar por lo menos con algunos de los centros? Pues no, estamos con una lentitud tremenda y es como que en todo lo que tiene que ver con emergencias, terremotos, pandemias, huracanes, como pasó el de María, nosotros estamos que pisamos y no arrancamos y todo siempre es después. Yo me imagino que ahora, con toda esa experiencia, pues el gobernador electo y la Asamblea Legislativa, pues tienen ya una experiencia desde marzo 15 para acá, que se supone que sepan lo que está pasando y cómo mejorar esto, porque no podemos seguir dando palos a ciegas. Yo critiqué la última orden ejecutiva de Wanda porque entendía que ella estaba dando palos a ciegas, cerrando unas cosas y dejando abiertas otras. No tenía sentido cerrando los domingos, como dónde estaba el estudio que dijera que los domingos se enfermaban más la gente, o los viernes en la noche o los sábados. O sea, habían unas situaciones que no tenían pies ni cabeza. Pero por el otro lado, por decir que como bajaron los contagios y había menos gente hospitalizada, pues entonces abrió por el otro lado y hasta el 7 de enero y a Dios que reparta suerte, pues es como seguir dando palos a ciegas y lamentablemente estas últimas decisiones no han sido las más acertadas. Ni la primera orden, que fue un desastre, ni esta última orden. Pero ya, ¿verdad? Agua pasada no mueve molino. Ya entonces el 2 de enero que decida Pedro Pierluisi Urrutia qué va a hacer, dice que una de sus primeras órdenes va a ser este tema. Permítame cerrar enfatizando. Claro. Quiero enfatizar lo que Fauci dijo de que se pondrán las cosas peor antes de ponerse mejor. Muy bien. Yo les aseguro que el pensamiento de Fauci tendrá un gran impacto en la vida de Puerto Rico en las próximas 3-4 semanas, después de la fiesta de Año Viejo, de Año Nuevo, de Reyes, de Nuevo Año, y Puerto Rico tiene que insistir que haya uso de mascarilla con vacuna o sin vacuna, distanciamiento, con vacuna o sin vacuna, y toda aquella regla que ayuda a evitar que se disperse el virus. Pero con eso, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Nos despedimos agradeciéndole yo también que haya sido parte de Guapa Radio, a nombre de la familia Blanco, que usted haya sacado de su tiempo para orientar al país como médico, como exalcalde y toda la experiencia que tiene, ¿verdad? La milicia, etcétera. Siempre nos ha dado la mano aquí. Regresamos en breve, amigos. Esto es Directo al Punto. Gracias. Linda noche, doctor Hernán Padilla. Dios me lo cuide.